Es Puro Marketing, el podcast de Puro Marketing con Santiago Hernández. Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Es Puro Marketing, el podcast en el que entrevistamos a profesionales y a directivos del ámbito del marketing, la publicidad y la comunicación. Hoy estamos con Cristina Luca de Tena. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santi? Muy bien. Pues nada, encantados de tenerte por aquí. Cristina es la CEO de Getlinko. Y bueno, pues viene a contarnos su historia. Vamos a repasar tu evolución, cómo has llegado hasta aquí. A partir de ahí tenemos una serie de preguntas sobre la compañía, sobre Getlinko, y terminaremos con las preguntas que les hacemos a todos los que tienen a bien venir aquí a este sofá. Fenomenal. ¿Vamos con ello? Venga. Fenomenal. Vamos allá. Pues nada, lo primero, estudiaste AD y publicidad. Me imagino que ya te gustaba el marketing desde el inicio, ¿seguro? Sí, de hecho empecé a hacer publicidad solo, publicidad de relaciones públicas en la Complutense, pero pensaba que cuando estudias publicidad solo podía ser creativo y no me veía yo muy ahí, y que me cambié a hacer publicidad de relaciones públicas y AD, porque también siempre me ha gustado la parte de empresa. Más pocas cosas hay menos creativas que la Facultad de Ciencias de la Información de la Complu, de la que yo también vengo. Madre mía. Sí, pero la verdad que tengo que decir que la Complu estaba ahí como más integrada, porque la de Rey Juan Carlos está en Fuenlabrada. Sí, eso es verdad. Y esa parte sí que me gustaba más de la Complu, pero bueno. Bueno, te fuiste a Fuenlabrada, pero no te dio miedo la lejanía, porque luego te fuiste a París, ¿no? También. Me fui a París, sí, he sido un poco culo inquieto siempre, me fui a París después, sí. ¿Y qué tal la experiencia de estudiar allí? Pues muy bien, muy buena. Estuve un semestre, lo que pasa que es verdad que no le di lo suficiente al francés, me hice las clases en inglés, ahora me arrepiento, pero la experiencia de estudiar fuera siempre es buena, sí. Te quedaste un tiempo más, ¿no? Estudiando temas de tecnología y de negocios digitales. Sí, bueno, en París estuve esos 6 meses haciendo un Erasmus y luego ya me volví. Y luego fui en otro momento a París a hacer un curso extra, pero eso fue a Nantes. O sea, no fui a París, fui a Nantes y tampoco le di perfección el francés. Tampoco te digo eso. No tengo excusa, pero bueno. ¿En alguna de las escuelas de comercio estas de...? Sí, en Audiencia. Audiencia, sí. ¿La conoces? Sí. Luego te cuento. Vale. ¿Y cómo ha influido esa doble visión de conocer el marketing en otro país, en otro mercado, con el...? Pues la verdad que se enseña de formas muy distintas. En España y en Francia se enseña de formas distintas. Además, como yo hacía el doble grado de AD y publicidad, eran muy distintas. Dar una... unas asignaturas de AD pues tenían menos sentido porque la parte contable y demás se hace distinto, pero la parte marketingiana pues era incluso un poco más teórica, que te diría yo, que la de Rey Juan Carlos, que ahí sí que incluso íbamos a platós y bueno, tocábamos un poco más la parte práctica que en Francia. Sí. Lo cual se agradece, ¿no? Sí, la verdad que sí, que siempre tiramos un poco de en España va peor la educación. A mí me gustó más la experiencia de Rey Juan Carlos. Qué bueno. Empiezas a trabajar en TheRanking.com como ayudante de contenidos, cuando todo esto era campo, ¿no? Sí, total. Es que fue tanto tiempo. Fue mi primer trabajo y no tenía ni idea de nada. De hecho, me acuerdo de mis primeros días que era como que les avisaba de no sé hacer nada. Y al final, de hecho, hoy con perspectiva veo mucho más valor al trabajo que hacía que en el momento que lo estaba haciendo, que al final era realizar contenidos para que TheRanking.com, que era una startup que se basaba en rankings, que ya no existe la startup, pero bueno, para posicionar, pues para que cuando buscaran, igual que las listas de 20 minutos de ahora y demás, pues las 20 recetas más saludables de tal, pues ir escribiendo posts sobre eso y eso es lo que hacía, más que contenido así técnico que pueda ir a aprender realmente, porque bueno, a redactar ya sabía, así practicas, es un poco a trabajar realmente, a tener responsabilidades, a tener un jefe, a tener que responder ante alguien y de ahí sí que me quedo con una cosa que lo sigo aplicando con mis trabajadores, y es cuando me equivocaba en algo, yo siempre era como, no, pero tal, y me dijeron, no, tú te equivocas. Todo el mundo se equivoca, si te equivocas, bajas la cabeza, aprendes y a por la siguiente. Y eso se lo digo mucho también a mi equipo. No pasa nada por equivocarse, pero sin excusas. Pero sin excusas, exacto. Sí. Luego vas a COPE como ayudante de redacción. Sí. ¿Qué buscabas en la radio? Fuera de...
Pues mira, yo lo que buscaba sobre todo era trabajar. Estaba muy agobiada siempre en la carrera con tener trabajo al salir de la carrera y buscaba diferenciarme un poco pues teniendo en el currículum, fíjate, tan pequeña, ¿no? Pero ya experiencias antes de salir de la carrera. Y me surgió esta oportunidad en Cope Cantabria, que es de donde soy, y estuve todo el verano trabajando en la redacción. Y bueno, lo que me aportaba realmente es como siempre me ha gustado la comunicación. Si tú entiendes los medios tradicionales, es mucho más fácil que entiendas los medios digitales realmente, porque al final es una evolución, es un reflejo de lo que ya había. Y lo mismo, la verdad que me gustó mucho la experiencia, lo que pasa que me sigo viendo pequeña en ese momento y yo decía, por ejemplo, el tiempo, las playas, alguna bronca me echaba, pues aprendí sobre todo eso, a gestionar la vida laboral, que cuando empiezas no tienes mucha idea. Eso es verdad que nadie nos enseña eso, ¿no? A gestionar una carrera, de igual manera que nadie te enseña a entender una nómina, ¿no? Por decir algo que siempre se dice. Total. Son elementos que todo el mundo pasa por ahí, ¿no? De adaptación a la vida laboral y que no hay una asignatura, ni un módulo, ni nada que te explique. Sí, yo prefería pasarlo antes de llegar ya a la vida laboral real, sobre todo porque a lo mejor un día no decía bien el tiempo o las banderas de las playas, me echaban, me decían, oye, que es que esto no se ha entendido bien o no, tal, y yo me iba a casa rumiando. Dándole vueltas. Sí. Y bueno, pues eso. La borrasca esta que me ha fastidiado el día, pero bueno, en fin. Sí. De ahí pasas al mundo del marketing, tanto en mundo startup como después en un gigante como Wunderman. ¿Notaste muchas diferencias en la agilidad que se necesita, ¿no? En este aspecto de una startup a la estructura de algo pues, que ya funciona y que está aprobado como Wunderman? Sí, en Wunderman la verdad que aprendí mucho del funcionamiento de una agencia, porque además las agencias son muy peculiares, aquí lo sabéis bien, ¿no? Pero pocas empresas todas las agencias tienen como la misma dinámica, que se queda en las agencias, no se traspasa a otra parte del corporate, ¿no? Los cuentas, los creativos, el tal. Y Wunderman es muy grande, efectivamente, y a mí pues me quedaba mucha curiosidad por cómo funcionaba las diferencias, eso, con The Ranking o Critizen, que también era otra startup en la que estuve, el hecho de lanzar una newsletter. Lanzar una newsletter en cualquier startup se la come y la guisa el mismo, probablemente, y en Wunderman el arte lo hacían, o sea, los bodegones, las imágenes lo hacía arte, el copy lo hacían los copies, las listas lo hacían un departamento que era como digital, que en ese momento era como muy novedoso, y yo hablaba, estaba en la parte de cuentas, pues hablaba con el cliente sobre, eran por ejemplo newsletters de after work, a qué hora era el after work, y yo ponía la hora y poco más, y ya después de todo ese ciclo se enviaba la newsletter, pero así funciona. Cambio tremendo, claro. Sí. Casi te falta un departamento de listas, ¿no? Cuando has dicho las listas las hacía el departamento de listas. Sí, porque además teníamos su propio servidor, o sea, era todo como... Sí, que ahora, pues fíjate, ahora pues, no se hace así, entiendo que en Wunderman tampoco se hace así ya, porque todo es mucho más fácil, ¿no? Pero en ese momento enviar newsletters era novedoso, incluso. De ahí pasas a tener tu primera experiencia como emprendedora, ¿no? Meetup, que de hecho ganaste un premio a Mujer Emprendedora con Juice. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió la idea? Sí, pues mira, la verdad que estaba en Wunderman efectivamente, pero estaba con una beca, me la podían seguir renovando, pero ¿sabes? Yo no soy de aquí, entonces vivir en Madrid con una beca se me hacía... o sea, tenía que pagar para trabajar, se me hacía un poco difícil y volví a Santander y ahí dije, pues bueno, voy a seguir estudiando, me hice un máster y a la vez pues conocí había un evento que se llamaba Google for Startups y ahí pues me llamó la atención el emprendimiento, que siempre me ha llamado, pero pensaba que tenías que ser muy mayor, con muchísima experiencia para tener tu propia empresa, ¿no? Empezaba ya el mundo de startup, Lean Startup y demás. Y pues ahí surgió la idea de GiveUp, que era un recomendador de regalos. No tenía mucho más, pero entonces me apunté a un programa de emprendimiento que te ayudaban a desarrollar la idea y ahí estuve. Realmente ahí no llegué ni siquiera a formalizar la empresa como tal. Hice una prueba y realmente la prueba fue positiva.
Pero una prueba que hoy en día hubiese tardado 3 días, pues ahí la estuve haciendo durante 9 meses, realmente. Aprendí a hacer una web por mi cuenta, aprendí lo que era el smoke test, aprendí a usar Typeform, aprendí muchas cosas, a hacerlo yo, pero claro, tardé mucho tiempo en hacerlo y en validarlo. Que realmente digo que lo validé porque salió una noticia del diario Montañés ahí en Cantabria y muchísima gente se metió, muchísima gente pidió recomendaciones y demás, pero mi modelo de negocio era una comisión, era una afiliada de Amazon. Entonces, la gente que compraba a través de la recomendación que le daba, yo me quedaba un 0,02. Entonces, con 2 céntimos a 2 céntimos, pues iba a ser difícil independizarme. Monetizar eso no daba, ¿no? No, pero en el sí la idea, oye, pues parecía que gustó. ¿Y notas que hay elementos de esa idea que después hayas aprovechado en el futuro? Sí, 100%. Cuando luego, o sea, sobre todo el tema de marca y de hacer una web, a mí me sirvió muchísimo y aprendí que me gustaba. O sea, vi como la parte muy práctica que no te enseñan tanto en la universidad, ¿no? Y todo me iba gustando, me gustaba hacer vídeos, me gustaba hacer una web, me gustaba hacer un logo y era como, tienes que centrarte en algo, pero no, a mí me gustaba crear cosas nuevas, ¿no? Al final aprendí pues eso, a hacer una web mucho más rápido, a que da igual el pantone del logo, que tampoco va a fracasar tu marca porque sea porque me acuerdo que estuve decidiendo, no, es que a mí me gusta el amarillo, es que me dicen que el amarillo no ponga, que no sé qué, y no, si quieres lanzar algo, date vida, sácalo y que sea el público el que diga si funciona, ¿no? Eso es lo principal que aprendí con GitHub, sí. De ahí te vas a Australia, también aquí a un pasito. Sí. Actuaste como responsable de marketing de Water Tiger. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Por qué Australia? Mira, a Australia realmente me fui a buscarme la vida. No, pues estaba en un impasse de no puedo vivir con GitHub. La vida de oficina como tal, desde ya los 20, que tenía 25 años por ahí, pues la verdad que no me motiva mucho y hablé con mi pareja y nos fuimos los dos. O sea, él quería un sitio que se hablara inglés y yo quería un sitio que hubiera playa. Y dijimos, pues Australia. Y fuimos a buscarnos la vida, la verdad. O sea, así que trabajé en Water Tiger, pero antes de eso me tocó hacer otros trabajos que estuve limpiando en hoteles, Clásicos. Sí, estuve de chef de postres también. Duré muy poco, le eché muchas ganas, la verdad, y mucho morro. Y en Water Tiger, pues ahí sí que conseguí un trabajo mejor porque yo sabía inglés, entonces eso sí que te da la capacidad de entrar en otro tipo de trabajos. Era una tienda física, pero no tenía muy desarrollada la parte online, entonces yo le ayudé con la web, con las redes sociales, aparte, o sea, hacía las dos cosas, aparte también de estar en tienda. Y fue complicado porque sí que hay sesgos al final, aunque aquí lo vemos, ¿no? Es inmigrantes que vienen, pero nosotros también somos inmigrantes en otros sitios. Claro. Y hay veces que, oye, que se nota. Sí. ¿En Australia montaste lo de Borneo Handmade? Pues ¿no? mira, es que Water Tiger iba realmente mi jefa compraba muebles y demás en países como India, Bali y demás, o sea, en Indonesia, y se los traía y los vendía. No te puedes imaginar, porque en Australia no hay historia, entonces todo lo que tenga 100 años de historia les parece como una reliquia. Y dije, joder, esto en España como tal no, pero había unas mochilas y unos bolsos que me gustaban mucho, de hecho aquí se pusieron muy de moda, que eran unos bolsos redonditos de ratán y demás, y yo lo que hice fue comprarlos en Bali, porque a la vuelta de Australia pasé por Bali, ya lo tenía la idea, y fui creando, antes de comprarlos, fui creando la web en Australia, para hacer un e-commerce de bolsos y de mochilas que me compré en Bali. Y vuelves a España, sigues con esto y Sí. entras como responsable de marketing de Santander Explorer, ¿no? Eso es. Sí, me vuelve a pasar un poco lo mismo que GitHub. Vendo, o sea, recuperé la inversión inicial enseguida y lo vendo todo y demás, pero no me da para un sueldo y yo pues no quería volver a casa de mis padres. Y encontré un trabajo que aunaba todo lo que me gustaba, que era la comunicación y el emprendimiento, ¿no? Porque era un programa que ayudaba a emprendedores, yo estaba en la parte de comunicación. Y ahí estuve un par de años, pero es verdad que siempre me daban envidia los emprendedores, porque además estando tan cerca de ellos digo, pero es que a mí no me gusta ver los toros desde la barrera. O sea, aprendí mucho y muy bien, porque además creo que trabajar por cuenta ajena muchas veces es necesario para luego tener tu propio proyecto,
pero ya llegó un punto en que digo, es que, ¿por qué ellos sí, yo no? Porque ellos pueden y yo no, yo también puedo. Y al final, pues sí, empecé con Getlinko. Antes de Getlinko, empezaste también, ¿no estuviste también dando clases? Bueno, sí, a la vez que estuve en el programa de emprendimiento, estuve también dando clases en la Universidad del Atlántico en Santander, que bueno, fue una oportunidad que me surgió y me gusta porque además, lo que te decía, ¿no? Aunque diga que en la universidad en España tuve más parte de práctica que en Francia, aún así yo tengo el recuerdo de llegar a la vida laboral y decir, ¿qué es esto? No tengo ni idea. Entonces, como que quería aportar esa parte de realidad a los alumnos con una profesora que trabaja y que tiene experiencia. Así que fue una buena experiencia, pero es verdad que se acabó el curso y dije, es que no quiero hacer esto y sé que cuando lo haces a medias las cosas no funcionan y no seguí, pero bueno, igual en algún momento lo retomo. Y vamos ya con Getlinko. Sí. Que entiendo es lo que más te apetece. Decías, o sea, que creas Getlinko en el 21, si no me equivoco, sí, con la idea de unir un poco a los creadores de contenido con los anunciantes. ¿Cómo descubriste ese nicho de mercado? La idea me parece brillante, me parece muy buena. De hecho, desde el lado del publisher nosotros colaboramos con vosotros. Sí, pues no me voy a poner yo la medalla porque esto fue de mi socio Josean realmente. La realidad de Getlinko y de cómo se configuró la empresa en sí es curiosa porque no fue, tengo una idea, me enamoro de ella y la llevo a cabo. No, fue uno de mis socios, tiene la idea, ve el gap en el mercado porque existen otras herramientas, siempre lo decimos, no hemos inventado la rueda, pero hacemos que gire más rápido, ¿no? Y veo una oportunidad. Lo que pasa es que tenía otros trabajos y otras movidas y no podía dedicarse al 100% y les faltaba alguien ahí en el equipo. Y entonces entré yo. Y dije, a mí esto me motiva, me encanta, tiene que ver con lo que yo he estudiado, porque si te das cuenta, todo lo que he ido montando antes no tiene que ver con la publicidad. O sea, recomendador de regalos, mochilas, ni me gusta el diseño, ni es que sea especialista en regalos, no es que, pero Getlinko sí que tiene esa parte de marketing y de publicidad, o sea, es eso, y me flipó. De hecho, no tenía tan claro cómo que estas colaboraciones existían de esa manera tan evidente y lo que hicimos fue que fuera más fácil hacerlo, que en vez de ser 1000 emails por parte de la marca de quiero aparecer en tu medio y demás, vale, pues este precio, no, el otro, a ver por dónde pagamos, por aquí, que pasa una eternidad hasta que realmente sale ese artículo hablando de tu marca o mencionándola y demás, pues con Getlinko es muy rápido, ¿no? Y ese era un poco el gap que queríamos cubrir, que fuera muy fácil, que cualquier marca pudiera aparecer en cualquier medio y que no estuviera solo para grandes marcas, ¿no? Porque yo como emprendedora, además, lo pensé de cara a los emprendimientos anteriores, yo, joder, si hubiera conocido esta fórmula antes, quizá el resultado hubiera sido distinto, porque el primer problema que tienen los emprendedores es que no les conoce nadie y nadie confía en ellos. Y aparecer en medios de comunicación, pues te da visibilidad y confianza y relevancia también. Hablábamos antes fuera de cámara de que una de las principales diferencias que tenéis con otras plataformas es precisamente eso, la plataforma que decías, yo creo que es muy intuitivo, es muy bueno, muy rápido y que además es bastante amable. O sea, que el que no la conozca que... Sí, es el objetivo, que cualquier persona que no esté relacionada ni con el marketing ni con el SEO pueda entrar y encontrar el medio que le encaje. O sea, la idea al final es, tú tienes un hotel rural, quieres aparecer en un periódico que también tenga valores ecológicos y demás para que se transfieran a tu marca, entras en Getlinko, buscas por temática turismo en España y ecología, máximo 100 euros y te aparecen los blogs o los periódicos que encajan con esos filtros. Oye, ordenar por tráfico orgánico, quiere el que tenga más visitas. Pam, lo escoges, le das el briefing y en 7 días tienes un artículo hablando de tu hotel en un medio que tiene que ver con tus valores y con lo que quieres que represente tu hotel. Ya que hablas de valores, no digo que con la IA no puedas tener valores, pero vivimos en un mundo en el cual el contenido generado por inteligencia artificial se ha multiplicado en los últimos tiempos sobremanera. Sí. Desde esa perspectiva, ¿cómo conseguís mantener la autenticidad, que creo que es una de las banderas que tiene Getlinko? ¿Cómo lo hacéis? Sí,
A ver, realmente en GetLinko al final, si el cliente final, la marca, no aprueba el contenido, no se publica. O sea, hay cambios hasta que esté satisfecho. Entonces, ahí tenemos una barrera clara que es el cliente va a revisar el contenido. Si el editor, por lo que sea, se ha pasado de listo, por así decir, y lo ha hecho todo con IA y no tiene mucho sentido, es que va a haber cambios hasta que estén satisfechos. ¿Qué pasa? Que tenemos mucha transparencia en la plataforma, entonces se sabe los medios que tienen buena puntuación, el porcentaje de finalización de pedidos, el tiempo que tardan en finalizar un pedido. Entonces, los medios quieren tener buenos ratios. Claro. Así que al final es como un libre mercado, se va regulando solo y funciona bastante bien. O sea, libre, me refiero que es la demanda la que va a hacer que la oferta marche bien. Y nosotros, de hecho, eso lo hacemos y otras plataformas no lo hacen, que es ofrecer muchísimas métricas de súper transparencia, que de hecho alguna plataforma de comercio me ha dicho, pero es que eso no es bueno si te dicen que un medio finaliza el 57% de los pedidos y no el 100%, y yo ya, pero es que yo prefiero dárselo al cliente, que el cliente lo vea, lo valore y si quiere seguir adelante o no. Nosotros somos un marketplace. Nosotros no decidimos, si decidimos si el medio entra o no, obviamente porque queremos dar calidad, no cualquier medio entra en GetLinko, pero llega un proceso en el que como Airbnb, ¿no? O sea, al final tú tienes una casa y el host pues tiene mejor puntuación, claro. Superhost, total, pues lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Vosotros al final veis campañas de todo tipo y estáis muy al día de lo que pasa en el sector, porque claro, tenéis clientes de múltiples sectores y trabajáis con muchísimos publishers. ¿Qué errores ves que se cometen en el mercado por anunciantes que lo hacen por sí mismos? Pues mira, el principal error que veo yo siempre es la inmediatez. La gente tiene el performance en la cabeza y quiere un ROI para mañana con un CPL de no sé qué y es que para el SEO y el branding no es así. Tienes que tener claro que es una estrategia a medio y largo plazo y estás muy arriba del funnel en marketing. No es van a leer el artículo y te van a comprar. No, van a leer un artículo, les va a gustar tu marca, van a investigar, quizá luego también vean un anuncio que les recuerda que han visto tu marca, van a volver a leer otro artículo, van a generar más confianza y ahí ya igual se genera la venta, ¿no? Entonces, hay que tener paciencia porque es una estrategia que empiezas a ver resultados a partir de los 4 meses en cuanto a SEO, de que va mejorando el tráfico orgánico, y en cuanto a marca, pues también 3-4 meses por lo menos de manera constante ir apareciendo en los medios de comunicación y no dejarlo. Tiene que ser algo constante. Me parece un ejemplo tonto, pero yo cuando esto pasa le pregunto, ¿ves que Coca-Cola ya ha dejado de hacer anuncios por muy supermarca que sea? No, porque caes en el olvido enseguida, ¿no? Hoy en día. Entonces, para mí la inmediatez, en ese sentido, es un error que cometen muchos. ¿Por qué? Porque la inmediatez solo te va a llevar a hacer anuncios de performance, que están muy bien, pero en cuanto acabas la campaña de performance, se acaban tus leads y no trabajas tu marca. Entonces, es necesario las dos patas. Sí. Milagros a Lourdes, o sea, tiene que haber continuidad. Total. Hablábamos antes de la IA, quiero volver a ello porque creo que está evolucionando mucho el ámbito del SEO, pues desde los LLMs, también antes de la propia IA con las búsquedas por voz y demás. ¿Hacia dónde crees que está yendo el ámbito del procedimiento orgánico? Es que es muy fuerte lo que está pasando y como CEO de una empresa, al final te toca estar al día y ir por delante de los demás y es muy difícil porque todo cambia ahora mismo ultra rápido. Yo se lo digo al equipo, pensad en el uso que le dabais vosotros a la IA hace un año y ahora. Es que ya en un año ha cambiado. O sea, antes era como que lo estábamos adoptando, aunque ChatGPT se adoptó súper rápido, pero ahora ya es, no sé, trabajar sin ChatGPT. O sin Gemini o sin lo que sea, ¿no? Entonces, en cuanto al SEO, ya se sabe que aparecer en medios de comunicación favorece que los LLM te nombren, porque al final ellos buscan información en Internet y cuantas más veces vean repetidos tu nombre en medios de relevancia, te van a favorecer que salgas en las respuestas. Y si sales en rankings y en comparadores, más. Y en esto con GetLinko ayudamos, ¿no? Esa parte... Es verdad que yo a veces estoy en una caja de eco porque en LinkedIn solo sigo a SEOs y demás y como que lo doy por hecho y hay veces que no se da por hecho y que no se sabe esta parte, pero sí, ya se sabe que apareciendo en medios de comunicación favoreces aparecer en las respuestas.
¿Qué pasa? Que ahora nos da una respuesta, 2 como mucho, no son los 10 links de Google. Tenías 10 oportunidades de aparecer en la primera página, a lo mejor ahora tienes una o 2, entonces se complica. De hecho, o sea, al final creo que es una oportunidad. Yo lo veo con el otro gorro, ¿no? Desde el lado del publisher, la relevancia, la notoriedad que ya hemos construido a lo largo del tiempo, creo que es una barrera de entrada de nuevos en el medio, porque hoy en día dices, no, es que con tanto contenido que hay en la IA, sí, pero la IA al final tira de todo el legacy que hay detrás, ¿no? Y yo creo que desde ese lado es positivo. Decías, ya que has empezado a hablar de como CEO, ya tiene 5 añitos la empresa. Sí. ¿Cuál es el momento en el que os disteis cuenta de, wow, esto está despegando bien? Parece que vamos en el buen camino. Pues cuando hicimos break-even. Cuando dejamos de estar en números rojos cada mes, que no fue mucho, realmente fue en febrero de 2022. Empezamos en febrero de 2022. Es que me acuerdo de la fecha porque para mí fue... No me lo creo. De aquí para arriba. Y nunca hemos vuelto a dar pérdidas, la verdad. Empezamos... Getlinko no ha tenido nunca inversión externa, tuvimos un crédito y con esto hicimos bootstrapping, ¿no? El lenguaje startupero, que básicamente fue crecimiento orgánico y sostenible, y cuando pudimos pagar los gastos, los gastos que teníamos sin pérdidas, pues dijimos, esto ya funciona. Y respirasteis además, ¿no? Pues mira, a mí es que me duran poco esos respiros, porque respiro y digo, ahora luego más, porque luego fue pues, facturar 50.000, facturar 100.000, y se han ido cumpliendo los hitos, pero siempre quiero más. De hecho, esa es la sensación que me da, que eres bastante culo inquieto, porque has pasado por 1000 sitios, te has ido a Francia, te has ido a Australia, que no te puedes ir más lejos, o sea, literalmente no te puedes ir más lejos, que no sea en nave espacial, y creo que siempre has ido aprendiendo, te has ido formando, tanto por tu propia cuenta como con estudios de carácter reglado. Y precisamente la siguiente pregunta nos la traen nuestros amigos del grupo Cefudima, que es donde se forman los makers, aquellos que hacen que las empresas funcionen. Y es, ¿qué ha supuesto para ti la formación a lo largo de tu carrera y qué competencias estimas que son imprescindibles para seguir siendo relevante hoy en día? Para mí la formación es clave, ya sea reglada o no reglada. El tema es no parar de formarte, porque sobre todo en el ámbito del marketing todo evoluciona muy rápido. Yo misma cuando di clases vi la programación y digo, a ver, muy bien, yo voy a dar lo que me mandan, pero aparte les voy a dar un poco de lo que hay hoy en día, porque no podemos seguir estudiando solo el anuncio más creativo, los premios eficaz y ya. O sea, tienes que seguir formándote todo el rato y estar al día. Para mí es fundamental. Estuve hace poco en Lanzadera, que es la incubadora de startups de Roche. Sí, estuve hace 2 años y fue también un continuo aprendizaje. Ahora me he apuntado a un mastermind también que va a ser en Madrid cada X tiempo para estar también en contacto con otros profesionales del sector y seguir aprendiendo. Es que si no, ¿sabes qué pasa? Cuando la empresa crece y llegas a un punto de maduración, te puedes confiar. Y la comodidad a veces no es buena, porque te comen. La gente sí que sigue aprendiendo por otro lado, sí que sigue mejorando, sí que sigue, y si tú te quedas quieto, es que al final quedarte quieto es como retroceder, yo creo, porque te van a adelantar. O creces o pereces. Sí, total. Entonces para mí es fundamental hacerlo, sí. Estamos llegando a la recta final. Me gustaría preguntarte, ¿hacia dónde va Getlinko? ¿Qué podemos esperar en los próximos años? Si es que se puede saber algo. Porque... Sí, pues mira, tenemos siempre esta conversación entre los socios y al final lo que queremos es que sea un marketplace de referencia de patrocinios. Eres un poco loco porque puedes patrocinar cualquier cosa, pero dentro de poco vamos a abrir un nuevo vertical de patrocinios, así que estad atentos. Qué bueno. Qué bueno. Sí, y obviamente esa no solo la parte de patrocinio, sino que sea una herramienta para que cualquier marketer la pueda usar sin conocimientos específicos de SEO ni de campañas, o sea, que cualquier persona realmente pueda patrocinar un soporte. ¿Y entendemos patrocinio dentro del ámbito digital o también fuera de...? En principio dentro del ámbito digital, porque es muy difícil controlar lo que se publica. Nosotros al final, por ejemplo, con los medios, con vosotros, ¿no? Se libera el pago cuando sabemos que se ha publicado y demás. Cuando es offline es bastante más complicado esta fase, pero bueno, todo se andará. Bueno, poco a poco lo iremos viendo y lo iremos contando. Sí. ¿Qué preguntas te gustaría que te hicieran en una entrevista de estas características que nunca te hayan hecho? Que nunca me hayan hecho. Pues
ahora mismo, por ejemplo, lo pienso de cara a mí, lo que me gustaría oír de otra persona a lo mejor. En mi caso, me gustaría oír cómo es tu día de CEO, cómo es tu día a día como un CEO, cómo gestionas tu tiempo. Esa parte siempre me interesa, ¿no? Pues si me la puedes contar, yo encantado, que a mí me parece interesante. No, porque al final el puesto de CEO es muy solitario, ¿no? Y no tienes que autogestionarte todo el rato y no hay nadie tampoco diciéndote sí, por ahí bien, por ahí mal, por ahí tal. Entonces, yo al final adapto mi día a día a la empresa y al momento en que está la empresa. No es lo mismo cuando empezamos al día de hoy. Yo, por ejemplo, ahora, pues, además lo comentábamos antes, ¿no? Que tú también tienes hijos pequeños, que también lo complica un poco la historia. Pero por la mañana aprovecho a trabajar por mi cuenta, que hay más silencio porque además trabajo con mucho equipo de Latinoamérica y me interesa estar sin reuniones y sin distracciones para avanzar, porque luego ya se empieza a conectar la gente, empiezan los problemas, empiezan las reuniones y se complica. Entonces, bueno, al final es un poco la distribución que hago. Primero me aíslo un poco y luego ya el día a día de solucionar problemas y hacer reuniones y demás. Mi trabajo ahora mismo sobre todo consiste en que la empresa sea más eficiente todo el rato, es lo que intento hacer y que el equipo funcione bien. Pues la gestión del equipo en remoto, diferentes nacionalidades, diferentes culturas, es muy complicada. Claro, eso es complejo. Sí, es muy complicada. Entonces, eso me lleva bastante parte del tiempo, sí. Bueno, pues vamos ya con las últimas preguntas que les hacemos a todos los que vienen aquí. La primera es, ¿cuál es el briefing más raro que te ha tocado dar o recibir en tu carrera? Va a parecer una respuesta que no tiene mucha chicha, pero el peor briefing, o sea, el más raro es el que no hay briefing. Y me pasa más de lo que te puedes imaginar. O sea, decir, que ese no es tan raro, ¿eh? Ya, pues es que a mí sí me parece raro porque es tu marca. ¿Cómo no vas a querer, cómo no vas a querer dar instrucciones de qué es lo que quieren que hagan con tu marca? La verdad, porque te puedo decir alguna historia de que se han equivocado y nos han mandado otra cosa, pero no porque se habían equivocado. Pero a mí pasa muchísimo que no ponen briefing las marcas y yo no lo entiendo. O sea, es algo, mira que lo ponemos como... Estamos ahí intentando desarrollar con la IA, que la IA se lo haga, aunque sea. Sí, aunque sea, ¿no? Porque, claro, para vosotros, para los publishers es mucho más fácil. Sí, sin duda. Pero es lo que se me viene a la cabeza, sí. ¿Cuál es el mayor éxito y el mayor fracaso que nos puedas contar de tu carrera? El mayor éxito para mí es mi equipo, porque es el que hace que Getlinko funcione y creo que la gente cuando entra a la empresa, el feedback que me suelo llevar es qué guay, qué ambiente tan colaborador, me ayudan. Muchas veces estoy un poco perdida porque yo suelo ir rápido, ves que hablo rápido también y a veces Getlinko no vendemos camisetas, lo digo, es complicado de entender, pero la gente está contenta y concilia con su vida y para mí eso es un éxito, la verdad. En nivel de números, pues lo que te he dicho antes, ¿no? Llegar al break-even, que al final es lo mismo, estamos consiguiendo que 13 familias vivan de una empresa, más todos los editores que ganan dinero con nosotros. Entonces, estamos generando valor de verdad y riqueza. Y eso está guay. Y el fracaso para mí, por un lado, la perseverancia para mí es un éxito, que es lo que me ha llevado aquí, pero por otro lado también es una parte de fracaso porque me ha llevado a estar demasiado tiempo en sitios que no debería estar. Entonces, quemarme, por así decir. O sea, confundir la perseverancia con aquí ya no me suma, o con mi tiempo vale dinero. Por ejemplo, con GitHub no sabía soltarlo hasta que me acuerdo que me dijo una persona, ¿hasta cuándo? Y yo, ¿hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo vas a seguir? Y yo le decía, no, pero si no me estoy gastando mucho dinero, mira, el dominio de la web, que son 70 euros, el hosting, tal, no, ya, pero tu tiempo, y ya, es verdad, mi tiempo vale dinero. Pero ¿no? tengo todavía. Pero, ¿no? Sí, pero entonces te diría eso, quedarme de más en algún momento. Me parece muy buen consejo y además es algo que son los básicos, como decías antes del SEO, de no buscar la inmediatez. Hay veces que se nos olvidan y desde luego creo que este es uno de ellos y que le vale a cualquier profesional, ¿no? Yo creo que sí, sobre todo en el emprendimiento, que parece eso, que tu tiempo no vale dinero, que tal, que sí, por eso están los términos de pivotar, de todo esto, de oye, si algo no está funcionando, dale la vuelta, pero tienes que ponerte una fecha.
Es como ahora que vamos a lanzar este nuevo vertical de patrocinios. Nos vamos poniendo hipótesis. Vale, si conseguimos este número, pasamos a la siguiente fase. Si conseguimos porque si no, estás haciéndote trampas a ti mismo. Claro. No sabes si estás siendo exitoso o no. ¿Qué marcas te inspiran? ¿Quiénes crees que lo están haciendo realmente bien? ¿Qué marcas? Pues mira, si te digo la verdad, estoy en un momento que estoy aburrida. Y lo siento mucho, pero me aburre un poco ver muchísimo de lo mismo. Creo que la IA ha colaborado a esto y la creatividad creo que estaba pasando por una crisis, me parece a mí. Que a lo mejor no es así y me cuesta ver más lo creativo porque hay mucho ruido, ¿no? Pero, o sea, Netflix, por ejemplo, siempre me ha encantado cómo llevan sus redes en digital, cómo lo hacen en general. Coches.net últimamente me está gustando cómo lo está haciendo. Ahora bajaba del avión y Six, la marca de coches de alquiler, me ha sorprendido, que no me suelen sorprender como te digo, la publicidad ahora no me suele sorprender y me ha sorprendido porque tiene todos los fingers, están hechos están copados por ellos y me ha parecido muy buena idea. Y así es lo que te puedo decir ahora mismo de un poco el mundo español, porque luego están las marcas jóvenes, ¿no? Que lo están haciendo muy bien en su sector, pero que yo no soy su público ya, entonces no lo entiendo tanto, ¿no? Como Blue Banana o algo así. No deja de ser irónico que ahora tenemos una herramienta que es bestial, que es espectacular, nadie del mundo duda de eso, pero estoy un poco de acuerdo contigo en que mata la creatividad porque te encuentras, sobre todo en la parte de contenidos, total, es que todo el mundo escribe igual, con los mismos guiones, yo me haciendo enfado explicaciones, con lo mismo, total. no es esto, sino total. Los santos emojis, ¿no? Sí, o sea, al final es todo lo mismo. Todo lo mismo. Estoy entre aburrida y cabreada, fíjate. Yo creo que pasará la moda, ¿no? Y al final... A ver, al final lo creado por humanos destacará en algún momento, pero por ahora todos estamos tirando de la IA, quizás abusando, y cuando alguien deje de hacerlo, fíjate que yo lo estoy intentando para este mastermind que te comentaba que me he apuntado. Me pasaban unas preguntas y digo, me niego a pasárselas a ChatGPT. Voy a pensarlas yo, porque es que si no, son preguntas sobre mí. Pero hemos llegado a ese punto un poco ridículo de que creo que dos personas, y esto ha pasado, tienen conversaciones con la IA realmente. Por un chat, pues esa persona se lo pega a la IA, le responde, la otra lo mismo y están hablando sin saber que están hablando. Sí, que para eso que hablen entre ellas, ¿no? Sí. Ya está, Sí. Bueno, y ya, por último, ¿qué le dirías a alguien que está empezando en el ámbito del marketing? Que pues relacionado con todo esto, que sea diferente. Le diría que intentara ser diferente, que es complicado, porque llevarse por la corriente parece más fácil, pero creo que hoy en día la técnica del imitador, oye, que nosotros somos los primeros que no hemos inventado la rueda y que hacemos que gire más rápido y no hemos hecho nada nuevo, ¿no? Pero jolín, todavía hay cosas que se pueden crear que no son idénticas al resto, entonces intentar pues pensar un poco fuera de la caja y no dejarse llevar por términos ROI, CPL, o sea, la publicidad es la misma, antes y ahora han cambiado los formatos y si solo nos fijamos por el ROI inmediato, dejamos de crear marca, que para mí es lo que no hay que perder, ¿no? O sea, las marcas fuertes y sólidas son las que perduran. Y no se hace marca con un 3x1 en, no sé, de oferta me refiero. Sí. Hay que pensar un poco más allá. Y además, bueno, eso está demostrado que cuando tienes ese legado de la marca, luego necesitas invertir menos en publicidad pagada porque ya tienes eso construido, ¿no? Lo que decías antes del caso Coca-Cola, desde luego. Total. Siempre se puede ir un poquito más allá. Pues muchas gracias por haber estado aquí, Cristina. Nada, gracias gracias que he disfrutado a ti. mucho. Y yo, se me ha pasado volando. Rápido, ¿verdad? Sí. A mí también me ha dado la sensación. Eso es bueno. Y a los que estáis ahí al otro lado, muchas gracias por seguirnos. Ya sabéis, suscribíos y si os ha gustado, recomendadnos a vuestros amigos y si no os ha gustado, a vuestros enemigos, pero recomendadnos que nos viene bien. Muchas gracias y hasta la próxima. Es Puro Marketing, el podcast de Puro Marketing con Santiago Hernández.